El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC, CEPIADET, presenta la investigación desde las asociaciones civiles, nuestro derecho a construir y mantener otras epistemologías. Dialoguemos sobre nuestras palabras. Bienvenidas, bienvenidos a la mesa de análisis, la investigación desde las asociaciones civiles, un espacio para la construcción de otras epistemologías. El día de hoy tenemos pues la firme intención de generar un espacio de diálogo con tres personas que nos van a presentar sus experiencias y básicamente enfocarnos y reflexionar sobre el pluralismo epistémico. ¿Cómo se ejerce el derecho a otras formas de pensamiento y de generación de conocimiento? ¿Cuál es el aporte de las organizaciones civiles y también de otros espacios que tradicionalmente pues no han sido reconocidos como académicos? ¿Cómo se da esta experiencia con pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas? El día de hoy nos acompañan tres personas. Honorio Medina Soto, él es originario y hablante de la lengua Odam del municipio del Mezquital, Durango. Él es licenciado en Derecho y es maestro en estudios antropológicos. Tiene algunos artículos propios y en colaboración, entre ellos La justicia oral y comunal Odam, estudios de los casos de disputa para conocer la pluralidad jurídica y la organización social de los Odam, Jóvenes indígenas, retos para garantizar su participación y representación política, y más allá de las autoridades tradicionales, el papel de curanderos en los sistemas normativos indígenas, un artículo que esperamos todavía con ansias porque está en prensa. Alicia Lemus Jiménez, ella nació en Cherán, Michoacán, en junio de 1978. Ella es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás, de Hidalgo. Las líneas de investigación que ella ha trabajado son migración, purépecha, a Estados Unidos, mujeres indígenas migrantes, movimientos sociales del pueblo purépecha, territorios indígenas y bienes comunales, sistemas de valores de la cultura purépecha y la construcción de conocimientos desde el pensamiento indígena. Ha colaborado también en la realización de material didáctico del purépecha como segunda lengua. También nos acompaña Rafael Cardoso Jiménez. Él es originario de la comunidad de Tlahuitoltepec Mije, en el estado de Oaxaca. Es maestro en ciencias en investigaciones educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es supervisor de educación primaria de la zona escolar indígena número 177, con sede en Tlahuitoltepec. De 1995 a 1999 fue director general del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, el SECAM. De 1999 al 2006 fue coordinador general de la Comunidad de Maestros Indígenas de Tlahuitoltepec Común. Él ha desempeñado diversos cargos comunitarios, entre ellos secretario del Patrimonio del Pueblo, ha sido topil, mayor de vara, ha estado en la Comisión de Festejo, secretario de Bienes Comunales, presidente suplente de la Asociación de Padres de Familia, regidor de Hacienda, regidor de Educación, y bueno, también él cuenta con algunas publicaciones. Una de ellas ha sido su pues, destacada participación como compilador de los textos del antropólogo Floriberto Díaz Gómez, publicado con el título Floriberto Díaz, escrito Comunalidad, energía viva del pensamiento mije. A partir de esta reflexión que nos van a presentar los participantes, estaremos dando pues una ruta, estaremos dando pues una respuesta también a diversas preguntas que realizamos cuando nos aproximamos al tema, ¿no? ¿Cómo nacen estas propuestas? ¿Desde qué lógica se están mirando? ¿Cuáles son las características de las epistemologías comunitarias? Y pues
uno de los puntos importantes es cómo estas propuestas no reproducen los prejuicios y los estereotipos que existen hacia la población indígena hoy día. Entonces, para ello vamos a tener una primera ronda de participaciones, comenzando con la compañera Alicia. Pues adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar con ustedes. Bueno, yo voy a hablar específicamente de un texto que me tocó realizar aquí en la comunidad de Cherán. Este texto es un libro que nosotros pues le denominamos Huchareratzicua. Huchareratzicua Cherán-Keri, que es nuestro pensamiento como comunidad de Cherán. Es una compilación de documentos y narra la historia de nuestro pueblo, ¿no? Este libro se hizo como una petición que hace la autoridad en turno, el Consejo Mayor de Gobierno del pueblo, a los profesionistas del pueblo, ¿verdad? A nosotros nos exige, nos dice que tenemos que hacer algo por nuestro pueblo, ¿no? Que debemos tener, plasmar la historia de nuestra comunidad. Esto porque hay un eterno debate en la comunidad sobre los estudios que se han hecho sobre la misma. Como ustedes saben, en los últimos años, pues nosotros hemos sido foco de atención por la forma de cambio de gobierno, de régimen de gobierno, de un sistema de partidos políticos a un sistema por usos y costumbres como municipio indígena. A raíz de eso, pues empiezan a llegar investigadores sociales, tesistas, periodistas a nuestra comunidad, pues para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y se han generado infinidad de textos sobre nuestra comunidad. Sin embargo, estos documentos pues no llegan a nosotros, ¿no? O sea, no los conoce la gente del pueblo. Sabemos que andan gente en la comunidad entrevistando, platicando, visitando el territorio, pero esos estudios las que se elaboran pues no tienen el alcance ni llegan a conocerse en el pueblo. Entonces, a raíz de eso, nos dimos cuenta que en los últimos años había alrededor de 80 investigaciones, en los últimos 7 años, entre artículos, tesis, libros sobre nuestro pueblo, pero ninguno de ellos está a nuestra disposición. Están en las bibliotecas de las universidades, están en círculos muy cerrados, en círculos académicos muy cerrados. Entonces, a partir de ahí, pues nace la realización de este libro que no es otra cosa más que la historia de nuestra comunidad contada por los comuneros, por la gente que vive en el pueblo, ¿no? Entonces, este libro, pues ha causado mucho debate interno y externo también, ¿no? Porque en la parte interna, nos cuestionamos, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es que nuestra historia, que vive en la memoria, en la colectividad, en el pensamiento colectivo, esté plasmada? Así todos lo sabemos, ¿no? Si es algo que conocemos y que se ha venido transmitiendo de una generación a otra y que pues la hemos guardado celosamente y que no está escrita, ¿no? O sea, pero que todos la conocemos, ¿no? ¿Qué tanto estamos facultados los que escribimos o nos dedicamos a esto pues a develar, por así decirlo, nuestro conocimiento, ¿no? El pensamiento de nuestra gente? Y pues hasta dónde queremos hacer un texto académico que cumpla los estándares de lo que es pues la academia en este país en ciencias sociales, ¿no? Con la rigurosidad teórica metodológica de construir un libro. Entonces optamos por la primera opción, ¿no? Así de recopilar la historia que está en la memoria de la gente. Para ello tuvimos que echar a andar las formas de cómo se transmiten esas historias, ¿no? La forma en cómo hemos venido nosotros preservando nuestro conocimiento. No es una historia lineal, ni tampoco es un documento que vaya a generar algunos aportes, puntos
académicos de quienes lo escribieron, ¿no? Sino que es una historia para el pueblo, para la gente y sobre todo tiene el objetivo de reforzar un movimiento político étnico, ¿no? Y de reivindicación, de defensa del territorio, ¿no? Ese es el objetivo de este libro. El objetivo es que los comuneros lo tengan, que las escuelas de nivel básico, media superior y superior, un material de uso para ellos, ¿no? Para la gente de nuestro pueblo. Entonces, en este libro lo que se va a encontrar es narraciones tanto de historia de la comunidad, de los mitos de origen, ¿no? O sea, de la cultura purépecha, en este caso de la gente de Cherán, ¿no? Diferentes acontecimientos históricos que han marcado el devenir de nuestro pueblo y sobre todo se le da mucho énfasis al movimiento por defensa del territorio nacido en 2011, ¿no? Entonces, es muy importante enfatizar en eso porque el texto tiene como objetivo crear conciencia, ¿no? De crear conciencia de por qué hicimos este cambio de gobierno tan abrupto, ¿no? En nuestra comunidad, pero sobre todo fomentar a que pues sigamos cultivando los valores que nos identifican como purépechas, ¿no? Como gente nacida en Cherán. Entonces, es este libro, se los voy a mostrar, este libro que incluso pues tuvimos que enfrentarnos a polémicas muy fuertes, ¿no? Porque cuando se conoció que se iba a escribir este libro, académicos, amigos nuestros de la comunidad, pues estuvieron inquietos incluso por participar en la realización de este libro, ¿no? Se negó la participación de académicos externos. Entonces aquí hubo un debate a discutir sobre la ciudadanía indígena, ¿no? Sobre quiénes tienen derecho a escribir sobre la comunidad. Y fue una polémica realmente porque nos encontramos que pues llegó el momento en tener que decir, bueno, lo queremos hacer nosotros, ¿no? O sea, sí necesitamos en algún momento ayuda de alguien más expertos en escribir en el tema de historia o de antropología, sociología, pero es un trabajo que ahora nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces esto pues generó no muy buenas respuestas por parte de lo que es la academia, ¿no? Sin embargo, para nosotros ha sido muy fructífero el realizar este tipo de materiales porque lo que tratamos de recopilar pues es la forma, el modo tradicional pues de cómo hemos vivido nosotros aquí, ¿no? Sin embargo, pues tiene otro alcance, o sea, no es un texto que se conozca solo de manera local, ¿no? sé, sino que pues ha impactado en otros contextos por la forma en cómo lo hicimos, ¿no? De que tomamos en cuenta metodologías que utilizamos en la comunidad, ¿no? La ayuda mutua, la reciprocidad entre nosotros, ¿no? O sea, y sobre todo, de dejar en claro que no es un texto, no es un libro que tiene que es creación de sus autores, ¿no? Que es creación de quienes escribimos, sino que es de todos. Lo único que hicimos nosotros como al escribir fue recopilar la información que está en la memoria de la gente, resaltando que el conocimiento entre los purépechas es algo colectivo, ¿no? Y nosotros lo único que hemos hecho con las herramientas que conocemos, las herramientas metodológicas, es sistematizar esa información, ¿no? O sea, plasmarla y ponerla en papel. No es nuestra creación, eso siempre lo hemos dejado en claro, ¿no? O sea, no es algo que yo inventé, o sea, no es algo, no son mis postulados teóricos, ¿no? Son los postulados teóricos, son los conceptos de todos, ¿no? O sea, de la gente de Cherán. Y eso es muy importante que nosotros resaltemos en el libro, ¿no? O sea, porque para romper con el paradigma, ¿no? O sea, de que en la construcción del conocimiento académico, por así decirlo, pues es individual, ¿no? O sea, siempre ha sido individual. Entonces nosotros lo que queremos resaltar, no, esto no es un libro mío, ¿no? Es la voz de la comunidad, o sea, que está plasmado en la gente que participó. Y aquí participamos alrededor de 30 individuos, ¿no? Entre los que escribimos, entre los que entrevistamos, con los que platicamos, artistas, hay jóvenes, hay un movimiento cultural muralista muy importante en la comunidad y ellos plasmaron sus ideas en el texto a través de su arte, ¿no? Cada artículo que ustedes van a encontrar en este libro
va acompañado de un mural, ¿no? De un cuadro que representa los contenidos, pero sobre todo la identidad de la gente de Cherán. Entonces es una fusión muy bonita entre de quienes escribieron, pero también de los artistas de la comunidad. Entonces se plasma toda una cosmovisión, ¿no? Tanto en los murales que forman parte del libro y los contenidos de cada uno de los temas pues que se encuentran aquí. Entonces tenemos temas desde historia, antropología, de fiestas, de rituales, de los lugares de origen, de los sitios sagrados, de la conexión que hay entre los purépechas con el territorio, con el bosque, que es el lugar en el que nosotros vivimos, ¿no? De cómo hay una historia que ha pasado de abuelos a nietos, ¿no? De padres a hijos, y que es lo que pues nos ha hecho fuertes y nos ha dado una identidad como gente de Cherán, y sobre todo pues recalcar que el libro ha servido, no sé, para a fundamentar o servir como base de un gobierno distinto, ¿no? En donde apelamos a las instituciones tradicionales que nosotros tenemos. Eh, ¿De qué es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Cuando hicimos este libro? Tristemente nos dimos cuenta que ni siquiera la comunidad, nuestro pueblo, tiene derecho a registrar una obra colectiva, ¿no? Peleamos muchísimo con Indautor, ¿no? O sea, para que se reconociera los derechos de autor de la comunidad. No es nuestro libro, es del conocimiento de la comunidad. Por más que tratamos de registrar el libro a nombre de la comunidad, no se pudo. En este país no se había registrado un solo hecho de que una comunidad, un pueblo, quisiera registrar una obra como colectiva, ¿no? Sí se puede registrar como, si eres institución académica, no sé, si eres una universidad, si eres un instituto, ¿no? Pero si eres comunidad y quieres registrar tu conocimiento a través de un libro, eso no se puede. Eso no es posible. O sea, Indautor jamás había tenido esa experiencia. Registra obras individuales, ¿no? Entonces, pues es duro, ha sido difícil llegar al hecho de que pues no se puede registrar o no se puede hacer valer el conocimiento colectivo en este país, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues el libro se publicó, o sea, el libro se editó porque su fin no era cumplir con algún proyecto que fuese financiado, no, fue financiamiento de la comunidad, es una obra muy bonita por la calidad de las pinturas, pues tuvo que salir en una edición casi de lujo, ¿no? Entonces, para darle realce a la obra de los jóvenes artistas que participaron, ¿no? Nos dimos cuenta que cuando la comunidad se lo propone, o sea, también puede competir con la realización de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, pues, de lo que se trata aquí, en mi caso muy particular, es de que tratemos de utilizar otras formas, ¿no? De cómo plasmar, de cómo construir el conocimiento que está en la memoria de la gente. La realización del libro es una cosa, ¿no? Es una cosa, pero también se plasma el conocimiento a través de la pintura, ¿no? A través del video, a través de otros materiales, ¿no? O incluso, pues, a través de narraciones, ¿no? Por hoy, el texto solo toma dos paradigmas, que son la escritura y las artes gráficas, ¿no? Entonces, pues esa es la manera en cómo nosotros, pues venimos sistematizando el conocimiento colectivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues es lo que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y algo muy importante que nos ha dado este material es que, pues quienes escribimos somos actores de nuestra propia historia, ¿no? O sea, de nuestra vida cotidiana. No hemos hecho nada más que recopilar lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Lo que nosotros conocemos y cómo eso que nosotros hemos vivido pues ha generado cambios en la vida colectiva de nuestra comunidad. Bueno, yo por hoy le dejo hasta aquí. Muchas gracias, Alicia. Muy, muy interesante este planteamiento. Vamos a seguir en esta ronda de participaciones. A continuación, pues nos va a compartir su palabra Rafael Cardoso Jiménez. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que me estén escuchando por el problema de la comunicación. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre una experiencia
de investigación centrado principalmente en el trabajo de la milpa, el trabajo que realiza la gente de la comunidad de Tlahuitoltepec. En este trabajo yo encontré que el fundamento del conocimiento, el fundamento de la vida, está en la actividad, en la realización de la actividad. En lengua mije nosotros le llamamos Tungpuk. Y en la vida y para la vida. Es importante resaltar que como lo han dicho los padres, los abuelos, que para vivir bien, pues siempre invitan a la realización de las actividades, siempre invitan a levantarse temprano, ir por la leña en el caso de los varones, y también en el caso de las mujeres, pues preparar los alimentos, de tal forma que el trabajo es fundamental para nuestra vida. Cuando se realiza el trabajo, también hay entidades que normalmente no se reconocen, como en el caso, por ejemplo, de los animales, como el caso de la tierra naturaleza. Además de la relación, de la interacción entre la gente misma, entre las personas, en la realización del trabajo, también es muy importante destacar la interacción entre la gente y los animales. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, entonces la gente utiliza el ganado vacuno. El ganado vacuno se convierte, o es, por explicarlo de esa manera, una extensión del cuerpo humano, o una extensión de las manos, de los pies de la gente. Porque cuando la gente va a preparar la tierra, pues no se basa a sí mismo, sino que recurre a otros instrumentos, a otras entidades, como en este caso del ganado vacuno. Y también hay una práctica o hay rituales de respeto. Por ejemplo, cuando nace un becerro, pues también, como en el caso de los bebés, en el caso de los seres humanos, se le hace un ritual. Entonces, al becerro también se le hace un ritual de ayuda para que crezca bien, para que crezca sano, y también cuando sea grande, pues pueda ayudar a la gente a la labranza de la tierra. Entonces, en este sentido, a mí me parece que es importante destacar esta relación que se establece entre la gente y los animales. Esto, lo que estoy diciendo, tiene que ver con el ganado vacuno, pero también, por ejemplo, en el caso de los pollos, en el caso de los chivos o los borregos que la gente tiene, pues también hay una relación de respeto. Pues la gente pide por sus pollos, la gente pide por sus chivos, y la gente cuida a los animales cuando se enferman. ¿Por qué? Porque es parte de su vida, porque en gran parte de lo que la gente hace, pues también los animales constituyen elementos rituales, en el caso de las aves, en el caso de los pollos, y esto es muy común verlo todavía en las actividades que realiza la gente en el campo. Antes de sembrar se ofrece bebida y alimento a la tierra, y uno de los alimentos importantes es alimentos significativos es la sangre de las aves. Entonces, y esto es porque a la tierra se le considera como una entidad viva. Pues la gente así lo ve, así lo vive, así lo dice. Y la otra entidad del que también estoy ya hablando es precisamente las plantas, el agua, la tierra, los astros,
que yo en su conjunto pues le llamo como la tierra naturaleza. Entonces la gente establece esta interacción entre la gente porque no hay una forma no hay otra forma de concebir la vida si no se considera la tierra. Pues la tierra es nuestra madre. Entonces la gente le habla a la tierra cuando siembra el maíz. Le habla a la tierra como si fuera una persona para que reciba los alimentos que se le ofrece, para que le agrade, para que lo consuma. Y esto es precisamente porque hay la noción, hay el conocimiento de que la tierra es la proveedora de los alimentos. De ahí crecen las plantas, ahí se multiplican las semillas de maíz, por ejemplo, cuando se depositan 5 o 6 granos en la siembra, pues ya en la producción pues se obtienen muchos granos de maíz. Entonces la tierra es la que facilita esto. También se alude a la lluvia, bueno, al agua en general, pero en forma de lluvia, para que durante los meses haya lluvia suficiente y se puedan desarrollar las plantas de maíz, el chilacayote, la planta del chilacayote, la papa, entre otras plantas que se dan en la milpa. Entonces esto, por ejemplo, pues no lo había yo encontrado en ningún libro académico, digamos, de personas de fuera, sino en textos de personas, de compañeros, compañeras que viven en las comunidades, que tienen experiencia de vida en las comunidades. Entonces, en este sentido, me parece importante que hablar de que el trabajo que realiza la gente, pues se deriva de la interacción que la gente tiene entre sí misma, con los animales, pero también con la tierra naturaleza. Y en este sentido, como la vida es de carácter interaccional, entonces esto apunta que también el conocimiento es de carácter colectivo y no de carácter individual, porque se da precisamente en interacción, porque cómo se concibe el ser humano sin que interactúe con los demás y sin que interactúe con la tierra naturaleza. Por eso es que se percibe de que la autoría de los conocimientos, la generación del conocimiento es de carácter colectivo. Pues hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su participación. En un momento continuamos con la retroalimentación. Enseguida nos acompaña Honorio Soto, por favor. Gracias, Sivan Gruis. Les saludo en nuestra lengua Odam, acá del estado de Durango. Y antes de mi intervención, a mí me gustaría, en nombre de Maribel y Judith, pues agradecer al CEPIADET por invitarme a participar en este diálogo virtual. Y también es un gusto conocer a Alicia, a Rafa y a Violeta, que es nuestra moderadora, ¿no? En este pues, espacio para compartir la palabra. A mí me gustaría compartir que la propuesta, al menos que he venido trabajando, nace a partir de los estudios que me tocó hacer cuando hice la maestría en el área de antropología jurídica, en donde me tocó hacer, valga la redundancia, la maestría. Y mis reflexiones surgen principalmente porque cuando me toca regresar a mi pueblo con la idea de, entre comillas, ir a investigar cómo funciona nuestro sistema de justicia,
pues llegas a la comunidad y finalmente al tratar de aplicar las metodologías o los paradigmas de investigación que ya hay en la academia, ¿no? Entonces, ahí ves que pues muchos no se acomodan o no son funcionales o no son suficientes, vamos, para explicar eh, todo el panorama que engloba o el conocimiento de los pueblos indígenas y que es lo que da sentido, ¿no? En este caso, como nuestra forma de resolver conflictos, vamos, en este caso del pueblo tepehuano. Y a partir de esta experiencia, pues tuvimos que, hubo la necesidad, vamos, de replantear o inclusive de proponer como nuevos métodos, ¿no? Que pudieran ser útiles para los propios investigadores ODAM, de aquellos que regresamos a nuestro pueblo y de alguna manera, pues nos interesa, vamos, seguir haciendo trabajo de investigación en nuestros propios pueblos. Por ejemplo, algunos de los métodos que a mí me tocó tratar de proponer, hay uno que le llamamos como participación e introspección, es decir, como de estar participando en las actividades en donde cotidianamente lo hacemos los que somos parte de alguna comunidad, pero al mismo tiempo ir reflexionando sobre el por qué se hacen como algunas actividades dentro de las comunidades, ¿no? Esa es como una de las propuestas. Y la otra es lo que nosotros en nuestra lengua le llamamos como el softcare. El softcare nosotros lo interpretamos como el de platicar, dialogar, pero al mismo tiempo también se refiere al contar como historias, cuentos, leyendas, y que al final de cuentas pues es el método principal que tiene el pueblo para transmitir los conocimientos. Entonces, esas son como algunas de los métodos que tratamos de adoptar para que sea funcional, en este caso para investigadores ODAM, ¿no? A partir de estas propuestas, al menos en mi caso me tocó alcanzar como una primera aproximación de cuáles son más o menos como los principios de vida, ¿no? Que al menos sustentan como la regulación entre los tepehuanos. Y, por ejemplo, entre los cuatro, pues está lo que nosotros llamamos el Achirichiandam, significa como nosotros necesitamos estar curándonos o hacer rituales frecuentemente para estar bien, ¿no? Y hay otro principio de vida que nosotros llamamos también como Histrujuanaraca, que se puede interpretar como ser trabajadores, y el otro principio es Hisbaichukioka, que se refiere, por ejemplo, al vivir bien, y hay otro que se llama Wujit Achitninuyet, que se refiere como a la convivencia comunitaria. Entonces, a partir de este primer acercamiento, luego vienen como otros compañeros ODAM que también vienen haciendo investigación y han retomado, por ejemplo, algunos de estos métodos y han puesto a discusión como estos principios, ¿no? En el que me tocó hacer como la primera aproximación. En el mismo sentido, y a partir de ahí, pues entonces es donde uno regresa y se da cuenta como que hay otras formas, vamos, de producir conocimiento a los que se nos enseña, ¿no? Yo vengo de una licenciatura que es en Derecho, en donde pues todo es cuadrado, ¿no? Entonces sales a la antropología, luego llegas a la comunidad, pues entonces todo se desbarata, ¿no? Y entonces pues hay la necesidad de volver como a reconstruir. Y para hacer como una aproximación más o menos de cómo al menos percibimos nosotros nuestra epistemología, al menos entre la comunidad ODAM. A lo mejor antes vale la pena, porque a mí me ha tocado conocer a gente externa de las comunidades indígenas en donde pues todavía hay la duda, ¿no? De si los pueblos indígenas realmente tienen una forma de pensar o tienen una propia forma, ¿no? De generar conocimiento. Pero a lo mejor entre nosotros, pues es entre investigadores indígenas o también gente mayor de nuestra comunidad, pues eso ya no está en duda o no está en discusión, porque es algo que se vive a diario, ¿no? Pero para la gente externa, a lo mejor podríamos decir que basta con observar, por ejemplo, que los pueblos indígenas han moldeado y todavía mantienen, por ejemplo, sus propias lenguas, sus propios sistemas de gobierno,
sus propios sistemas de justicia, sus propias creencias o prácticas sagradas, y entre otros elementos, pues finalmente su forma de generar conocimiento, eso es lo que ha mantenido, ¿no? Esos elementos que distinguen como a los pueblos indígenas. Y precisado esto, por ejemplo, al menos en la aproximación que he hecho, por ejemplo, de las comunidades, decir que nuestra epistemología o nuestra forma de generar conocimiento, podríamos decir lo que es, se caracteriza por ser familiar comunitario. Es decir, esos son como los dos entes que juegan un papel relevante al momento de generar conocimiento. Y esto tiene, vamos, lógica, porque finalmente la forma de vida en el pueblo O'odham, pues no se entiende sin los lazos, en este caso como los lazos familiares o el apoyo familiar, y también la convivencia comunitaria o la cooperación comunitaria. Entonces, esos son como los dos entes que juegan un papel principal en la producción de conocimiento. Por para la sobrevivencia en el pueblo O'odham, por ejemplo, como el de sembrar, el de construir viviendas o el de cocinar, realmente se vende a través de este primer espacio, pues es con la intervención de los familiares. Y más o menos se da, por ejemplo, de que en los núcleos familiares, las personas mayores explican a los niños de cómo se hacen pues estas cosas de sembrar, construir viviendas y de cocinar. Pero a la vez que les explican, también se está ayudando y participando, ¿no? En esas actividades. Por ejemplo, en las comunidades, pues vemos niños que ayudan, por ejemplo, a los papás a ir por la leña, como ya mencionaban, o inclusive de ir de sembrar, ¿no? Y entonces ahí, de manera oral y práctica, se está enseñando pues a ese niño a una forma de conocimiento para la sobrevivencia. Y en el mismo sentido, por ejemplo, hay en el caso de las niñas, pues participan en la cocina, mientras las mujeres o las mayores de edad, pues van explicando cómo se hace, por ejemplo, el proceso para cocinar, pero también están participando, vamos, en la práctica, ¿no? Entonces, son dos formas que se van complementando para la producción de conocimiento. Y hay otro, por ejemplo, en el caso de los conocimientos para saber cómo funciona el sistema de gobierno o el sistema de justicia. Y aquí, si bien sí participa todavía como los lazos familiares, en este caso ya interviene más como la organización comunitaria. Porque aquí, por ejemplo, ya un comunero, cuando va al pueblo o a la asamblea, pues ya se le explica cuáles son las obligaciones, pero ya interviene la gente de la comunidad. Entonces aquí la persona está aprendiendo a través de la oralidad cuando le explican las obligaciones, pero al mismo tiempo aprende cuando participa o contribuye en la organización comunitaria, ya sea asistiendo a las asambleas o también, por ejemplo, ocupando cargos, ¿no? Entonces, son como dos niveles en donde se van complementando para la generación de conocimiento. Y hay otros ámbitos en donde la producción de conocimiento sí tiene que ser entre los dos, entre los lazos familiares y comunitarios. Y este se ve más, por ejemplo, cuando se transmiten conocimientos sobre fiestas o rituales sagrados con fines colectivos, en donde ahí sí tienen que participar los grupos colectivos, los grupos familiares, perdón, pero también ya en un ámbito colectivo. Y entonces ahí podríamos decir que ya hay como una interacción entre el grupo familiar y la organización comunitaria para transmitir el conocimiento. De ahí entonces que al menos, por ejemplo, en una primera aproximación podríamos decir que la generación de conocimiento entre los O'odham pues es familiar comunitario, ¿no? Es la forma en cómo se construye, además de que es pues oral y práctica, ¿no? Otra de las características que podríamos mencionar es que finalmente el conocimiento es holístico, ¿no? Que lo se llama, se le dice, es decir, las personas o al menos los O'odham no se especializan como en un solo tema, como
luego sucede, ¿no? En estas otras sociedades en donde uno pues se capacita para un solo tema. Sin embargo, al menos en el pueblo tepehuano, pues aquí el conocimiento se percibe o se entiende de manera pues integral. O sea, tienes que aprender cómo son los rituales, cómo es el sistema político, cómo es el sistema de justicia, cómo es el sistema de siembra. Entonces, se necesita, vamos a aprender en su conjunto. Esos son más o menos como las características o al menos las aproximaciones que podría yo comentar en un primer momento, al menos desde la experiencia del pueblo Oda. Muchas gracias. Pues básicamente el gran aporte que pues están en este momento brindando a quienes nos escuchan es pues ya una experiencia, ¿no? De casos concretos. Vamos desde esta experiencia que nos presenta Alicia, donde justo mantener esta pluralidad de epistemologías permite fortalecer justamente luchas políticas, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que ella plantea desde el punto de vista de que finalmente se valora mucho la escritura, sin embargo, la generación y desarrollo de conocimiento también lo podemos encontrar en otros ámbitos, ¿no? Desde su experiencia nos plantea el tema de las artes gráficas y me parece que una constante entre las tres participaciones es como romper esta idea pues hegemónica, ¿no? De que hay siempre una persona en lo individual que es creadora y sin embargo en estas experiencias ustedes nos plantean que finalmente estamos hablando de conocimiento colectivo. Honorio posiciona también que desde los ODAM es familiar colectivo, pero sí coincide, digamos, a diferencia de estas epistemologías pues dominantes, por llamarlo así. Otro elemento que me parece muy útil rescatar es la aportación del compañero Rafael, donde justo nos comenta, ¿no? El conocimiento, el desarrollo del conocimiento, pues más bien se vive, ¿no? En la vida cotidiana. Él nos menciona pues el tema de la milpa, la interacción de las personas con los animales y con la tierra, y también cómo finalmente el conocimiento está presente a través de los rituales, que son muy importantes en cada una de nuestras comunidades, y seguramente en eso también coincidimos con esta experiencia que nos presenta Rafael desde Tlahuitoltepec. Honorio también hace una importante relación entre poder mirar que estos sistemas de gobierno que están reconocidos, digamos, legalmente, también advierten una generación de conocimiento, ¿no? De pronto está presente todavía esta idea que pues son solamente usos que se les ocurren a las comunidades de un día a otro, o son usos que de pronto pues son arbitrarias y no tienen sentido, ¿no? Honorio nos recuerda que justo estos sistemas parten de un conocimiento que históricamente se han generado en las comunidades, pero también cómo estos sistemas no se desvinculan de lo ritual, ¿no? Cómo no se desvinculan del el ser comunidad. Entonces, en esta primera ronda de participaciones tuvimos como este contexto muy interesante. Nuevamente vamos a una segunda ronda. Queremos ir cerrando esta experiencia que nos están compartiendo y ser también un poco enfáticos en cómo se puede realizar un diálogo entre pues las epistemologías comunitarias y estas otras que son pues dominantes o hegemónicas. Puede haber un diálogo. Ustedes ya comenzaron a dar algunas pistas, pero podríamos enfocarnos un poco en si es posible, cuáles serían las características de este diálogo, cuáles son los retos hoy día para que pues se mantenga esta diversidad o este pluralismo epistémico, cuáles han sido sus retos para difundir estas
pues estos conocimientos, ¿no? Que pueden, pueden ser a través de personas específicas, pero como lo dice Alicia, ¿no? Es sistematizar un conocimiento colectivo al final, como ustedes lo están planteando. Y finalmente, ¿cuál es el aporte de las organizaciones civiles u otros espacios pues, que son comunitarios en el proceso de este conocimiento? Vamos a cambiar un poco el orden de las participaciones para dinamizar un poco este espacio. Vamos a comenzar ahora con Honorio, que ya toma un poco de aire. Bueno, muchas gracias. Sobre la primera pregunta de si es posible hacer un diálogo con las epistemologías, lo que hemos denominado, ¿no? Desde los pueblos indígenas como hegemónicas o dominantes. En mi perspectiva, yo creo que sí, y de hecho, hasta cierto grado, a lo mejor son necesarias, porque a mí me parece que los pueblos indígenas siempre han tenido como esta capacidad de retomar como algunos conocimientos externos y luego, vamos, como generar algunos cambios necesarios para que sean adoptados y aplicados para algo que sea funcional dentro de los pueblos indígenas. Y me parece que los pueblos indígenas pues siempre han tenido esta posibilidad de adoptar como algunos elementos. A lo mejor un ejemplo que a mí me gusta más y que podría ser en este caso que es respondiendo a la pregunta, nosotros generalmente la producción de conocimiento es oral y práctica, ¿no? Eso es como lo que distingue a los pueblos indígenas y siempre se ha mantenido así, se ha transmitido los conocimientos a través de cuentos, de leyendas o a través de las asambleas, ¿no? En donde se va rescatando como la información. Y, por ejemplo, en este otro lado, en el caso de las epistemologías hegemónicas, pues aquí utilizan mucho la escritura como una forma de producir y también de dar a conocer conocimiento. Y los pueblos indígenas, pues hemos ido, vamos adoptando también esta otra forma de producir y difundir conocimiento, que es la escritura. Entonces, me parece que hay ciertos, elementos que podemos sí retomar y acomodar, si es posible, pues para la epistemología de los pueblos indígenas. Sin embargo, también hay que tener cuidado al momento de hacer como estas adopciones, ¿no? Por ejemplo, actualmente, a lo mejor alguno de los detalles que hemos visto es que hay más publicación o es más fácil publicar textos en lengua castellana cuando se hable de conocimientos indígenas. Entonces, a lo mejor ahí puede haber como ciertos detalles en donde puedes decir, bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Está empezando a llegar, pues, la epistemología dominante. Y a lo mejor aquí lo que hay que hacer es que si bien adoptamos esta metodología, pues hay que ir impulsando para que haya mayores publicaciones en las propias lenguas, ¿no? Y así se siga fortaleciendo este otro método que se ha ido adoptando. Si bien está el problema que ya ha mencionado la compañera Alicia, ¿no? Uno de los problemas que hay en México y a lo mejor en otros países es la complicación de publicar en lenguas indígenas. Entonces, ahí es uno de los problemas y que a lo mejor hay que ir buscando, ya sea unos editoriales propios, ¿no? De las comunidades indígenas para que ahí se pueda ir publicando pues, los intereses que sea de la propia comunidad para ir generando sus conocimientos. Ese sería como la respuesta de alguno de los que nos están haciendo. Y la otra, sobre los retos, me parece que hay bastantes, pero pues no hay nada que los pueblos indígenas no hayan podido, vamos, pues sacar, ¿no? O sea, ya bastantes años hemos venido luchando. Pero el primer reto que a mí me parece que necesitamos ir afrontando, pues es
entre los propios pueblos indígenas seguir fortaleciendo nuestras propias formas de generar conocimiento. Debemos ir, no sé si podamos decir como sensibilizando también a otros compañeros, porque pues tampoco hay que negarlo, hay ciertos compañeros que dicen, bueno, es que más bien tenemos que cambiar nuestros pensamientos o formas de generar conocimiento, porque eso nos mantiene en el atraso, ¿no? Es lo que algunos compañeros indígenas también dicen. Y dicen, pues tenemos que retomar como otros pensamientos, pues para entrar en lo que dicen como el progreso, ¿no? Me imagino como a este otro mundo del capitalismo y del individualismo, ¿no? Entonces, me parece que el primer reto es ese, seguir trabajando y seguir concientizándonos para fortalecer nuestras propias formas de generar conocimiento. El otro reto, pues es seguir luchando por la autonomía de los pueblos indígenas. Ya la compañera Alicia también nos hacía ahí el comentario de que finalmente ellos cambian su estructura de gobierno pues para seguir preservando, para seguir en la generación y en la práctica de los conocimientos propios. Y me parece que ese es el otro reto, porque si no hay autonomía de los pueblos indígenas, pues tampoco van a poder producir y seguir generando sus propios conocimientos. Es decir, sin territorio indígena no hay pueblo indígena, sin pueblo indígena pues no hay pensamientos o conocimientos indígenas. Ese sería como el otro reto en el tema de las autonomías indígenas. El otro reto que también me parece que es un tema pendiente y que hay que seguir avanzando, luchando, es el tema de la educación intercultural y pluricultural, ¿no? En donde sin dejar de lado, por ejemplo, los conocimientos de este otro sistema, pues también se tiene que ir reforzando los conocimientos y las prácticas propias de los pueblos indígenas. Es decir, necesitamos que realmente en la educación pública pues haya esa fusión de la educación, ¿no? En donde se pueda aprender de las dos maneras, respetando las epistemologías, ¿no? De pueblos indígenas. Ese sería como otro de los retos. Y finalmente, el otro reto, pues es cómo vamos a difundir nuestras epistemologías, ¿no? De las comunidades indígenas. A lo mejor tenemos que seguir también trabajando ya sea en editoriales propias de las comunidades indígenas, en donde no se presenten estas complicaciones de tener que buscar una editorial que nos imprima nuestro texto y que andemos batallando, como ya mencionaba la compañera Alicia, pues buscar como estas otras alternativas. O la otra es, tenemos como radios comunitarias en donde también han funcionado, ¿no? Para como un medio para seguir difundiendo los conocimientos propios, ¿no? De las comunidades indígenas. Y para cerrar, como el papel de las asociaciones o ONG o personas que estamos fuera de la academia y que estamos tratando de contribuir, me parece que sí tienen un papel importante y que se tiene que seguir preservando. En lo personal, y a lo mejor por la poca experiencia que me ha tocado caminar en el ámbito académico, muchas de las propuestas que vienen desde el ámbito académico de personas externas, pues finalmente vienen con un objetivo de realizar una investigación, ya sea para aportar una discusión teórica en su línea de investigación o por un encargo de alguna institución. Y contrario sucede, por ejemplo, cuando se realiza a través de asociaciones o de personas propias de las comunidades indígenas, porque generalmente las propuestas de investigación pues nacen de los problemas que se ven en la comunidad, y lo que uno trata de hacer es, al escribir o a tratar de investigar, es aportar como alguna solución práctica, ¿no? De las comunidades indígenas. Y eso es como, yo podría decir, el aporte más grande de los que andamos fuera de la academia, que finalmente lo que hacemos es encontramos o hay un problema y tratamos de investigar para tratar de aportar algo, ¿no? Más allá de los intereses académicos, de aportes teóricos, ¿no? Que sucede mucho como en esta otra parte de la academia. Eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias, Honorio. Muy bien, me parece muy
muy interesante el cierre que estamos teniendo. A continuación nos va a ofrecer también otras palabras en la segunda ronda el maestro Rafael Cardoso, si es tan amable. Bueno, en esta segunda parte quisiera reforzar la importancia de la lengua indígena, de la lengua mije en nuestro caso, para alimentar el pluralismo epistémico. Nos hemos dado cuenta, nosotros por lo menos aquí en la comunidad, que nuestra lengua constituye por sí mismo, porque así lo hemos visto, un conocimiento profundo. Hemos encontrado, por ejemplo, las palabras de Huejincajan que implican la noción mije de educación. Tung, pues, por ejemplo, el trabajo, la actividad, la realización de las actividades, la apropiación de las experiencias que se generan en la realización de las actividades. La noción de territorio, por ejemplo, etnos, o la tierra en su conjunto como planeta, etnorui. La noción de las plantas, ha'oi, ha'uj. Entonces, la lengua juega un papel importante en gran parte de los conocimientos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, está en la lengua. Y por eso es que yo insisto en que le dediquemos nuestros esfuerzos a la revitalización de las lenguas, que significa también la revitalización de nuestra vida. También quiero comentar que, como yo decía hace rato, que el conocimiento está sustentado en la realización de las actividades, en la realización de los trabajos. Entonces, cuando nosotros como comunidades, y así lo estamos viviendo ahora, perdemos el conocimiento, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, entonces ya no nos acercamos a las plantas, ya no diferenciamos el tipo de plantas que se cultivan o que están de manera silvestre en el campo. Entonces hay varias plantas medicinales que no se reconocen. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento dominante, un conocimiento que subordina de que nosotros no necesitamos las plantas, sino medicamentos de laboratorios para curar nuestras enfermedades, para curarnos. Está también, por ejemplo, el uso del temazcal, que yo lo he dicho en diferentes momentos, en diferentes eventos. En los años 80, por lo menos aquí en Tlautotepec, cada familia tenía un temazcal en cada casa. Y ahora, pues, ya no vemos temazcales. Entonces hay un desplazamiento. Entonces, si nosotros no tenemos temazcal, ¿cómo vamos a nombrar el temazcal? Ya no podríamos decir tesh, porque ya no vemos el temazcal. Ya no podríamos decir wo, porque ya no hay ese recurso para llamar el fuego dentro del temazcal. Ya no podríamos decir tuch, porque no se está utilizando las piedras específicas que se utilizan dentro del temazcal. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros sigamos reivindicando nuestros conocimientos y nuestras prácticas. Por supuesto, yo entiendo que también la vida cambia, todo cambia, pero también continúa. Por eso es que en uno de mis textos he hablado del concepto de continuidad cambiante. No dejamos de ser, aunque vayamos, digamos, haciendo apropiaciones, adecuándonos a los tiempos. Las técnicas de producción de los alimentos, o los alimentos mismos, ¿qué alimento consumimos? Cuando nosotros dejamos de cultivar la tierra, de producir los alimentos, entonces lo que pasa es que como nos ofrecen otros alimentos que vienen de fuera, alimentos embutidos, alimentos que se producen en serie, entonces nuestra palabra,
va a nombrar esos alimentos que vienen de fuera y no nuestros alimentos que nosotros, que nuestros abuelos o nosotros mismos todavía nos ha tocado producir. Por ejemplo, hay un tipo de jitomate que se produce en la comunidad, pero ya ahorita, por ejemplo, no lo veo que la gente lo siga trabajando. Por ejemplo, mi papá sembraba este tipo de jitomate, pero él falleció, entonces ya no lo cultiva. Por eso es que también la escuela no se puede reducir a las aulas, la escuela no se puede reducir solamente a los contenidos de los libros de texto. Necesitamos hacer ese cambio de educación y retomar las prácticas, retomar las actividades que nos permitan asegurar con vida a nosotros mismos y también a las futuras generaciones. Entonces, reforzar nuestra lengua, reforzar nuestras actividades, es reforzar nuestra identidad y es reforzar nuestra vida como comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, maestro, por recordarnos también esta pues, perspectiva que si bien es cierto, pues de pronto al salir a las instituciones pues de formación, ¿no? Entre comillas, se pierde de vista todo este conocimiento que está en las comunidades y como usted dice, si no reivindicamos esos conocimientos, pues finalmente vamos a tener ahí pues un vacío en cómo llamarlo desde nuestra propia lengua. Muchas gracias. Finalmente vamos a escuchar a Alicia. Con esto estamos cerrando también esta segunda ronda de participaciones. Gracias. Gracias por la palabra. Bueno, voy a responder puntualmente a las preguntas que se hicieron. ¿Es posible hacer un diálogo entre otras epistemologías? Desde mi punto de vista creo que sí. No solamente entre la epistemología en la que nos hemos formado en el aula, ¿no? O en las universidades en donde hemos hecho los posgrados, ¿no? Con las teorías de ciencias sociales de Occidente, ¿no? Eso, pues, quienes hemos ido a estas universidades, pues no nos hemos podido escapar de que se nos haya formado de esa manera, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una fortaleza, ¿no? Y es que desde niños nosotros crecimos, mamamos otro tipo de epistemología, esa que está en el pensamiento, en la voz de nuestra gente mayor, ¿no? Pero también, en el caso muy particular, pues existen otras epistemologías, incluso entre pueblos indígenas en México, ¿no? O sea, hay muchos aportes, no es una dicotomía entre lo indígena y lo occidental, no, hay una pluralidad de epistemologías, ¿no? Entonces, es posible hacer esos intercambios, esos puentes, esos diálogos interculturales entre uno y otro contexto sociocultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho platicar con mis amigos, colegas, mayas, ¿no? Con mis amigos, chiapanecos o con los oaxaqueños, ¿no? O me gusta mucho, entablar conversaciones con mis amigas de Brasil, por ejemplo, ¿no? U otros contextos, ¿no? Entonces, sí es posible ese diálogo intercultural epistemológico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante resaltar eso, ¿no? Porque no podemos caer ya en cuestiones muy extremas, por así decirlo, ¿no? Creo que debemos estar abiertos a estos distintos diálogos epistemológicos, porque ese es el error, yo veo, ¿no? Que ese es el error de los indígenas que hemos estudiado cuando volvemos a la comunidad, ¿no?
creemos que lo que aprendimos allá, lo vamos a aplicar en nuestro pueblo y que nos va a funcionar, o sea que esto ya del pueblo pues no funciona, es arcaico, es no sé qué cosa, ¿no? Y entonces creemos que lo que aprendimos como profesores, como sociólogos, como agrónomos o qué sé yo, médicos, pues eso es así como lo único, ¿no? Sin embargo, cuando fusionas en la práctica esas epistemologías, esas herramientas, pues es una riqueza cultural enorme, ¿no? Porque tal pareciera que nosotros como indígenas no tenemos esos otros campos de conocimiento y están ahí, han funcionado desde siglos, ¿no? Así como ha funcionado también lo otro. Entonces, nosotros como intermediarios está en nuestras manos hacer esa fusión, ¿no? Si existen semillas mejoradas y qué sé yo, si soy agrónomo y existen semillas mejoradas, ¿no? Y mi abuelo, mi papá, todo el tiempo ha trabajado con semillas criollas, o sea, con semillas nativas de mi comunidad, pues entonces posicionar una y otra, porque nosotros mismos hemos sido quienes hemos acabado con ese conocimiento tradicional, ¿sí? Porque no tenemos claro el rumbo, porque no sabemos hasta dónde termina una cosa y empieza la otra, ¿no? Yo lo veo muy frecuente, ¿no? En mi comunidad cuando mis paisanos abogados, ¿no? O sea, así, en la impartición de justicia, o sea, el asunto del derecho positivo, así, literal, ¿no? Así, y no hay apertura a estos otros sistemas de impartición de justicia consuetudinarios que a nosotros nos han funcionado desde siempre y que tienen como eje el colectivo, la comunidad, pensar en colectivo, porque nosotros aquí en el pueblo somos familias de 40, 50, 100, 200 integrantes, ¿no? No somos familia individual, ¿no? O sea, no es así, aquí no funciona así. El derecho positivo funciona. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo armonizamos dos o más sistemas jurídicos, ¿no? Para el tema de la impartición de justicia? Entonces, si yo indígena, purépecha, abogado, solo manejo un tipo um, de sistema jurídico, pues es camisa de fuerza. Y en esa camisa de fuerza, pues está el encontronazo, ¿no? Entonces, creo que en nosotros como indígenas, si yo me formé en derecho, pues sí puedo, ¿no? Sí puedo hacer esa fusión, o sea, porque poseo esos conocimientos, y si poseo dos conocimientos, y si lo he retroalimentado con un tercero o con un cuarto, pues es una riqueza de conocimiento y cultural enorme, ¿no? Es una fortaleza. Y lo mismo en la academia, o sea, podemos fusionar esas herramientas teórico-metodológicas de las ciencias sociales con lo que yo he vivido en mi comunidad, o sea, con lo que acá funciona, porque incluso hay una pedagogía de cómo se transmite el conocimiento. Eso lo sabemos los que vivimos en el pueblo, ¿no? ¿Cuáles son los retos, no? ¿Cuáles son los retos? Pues son muchos. Primero, que nosotros tomemos conciencia dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función como comuneros, como purépecha, como maya, como zoque, como, no sé, tojolabal, qué sé yo? ¿Cuál es mi papel? ¿No? Ese es el primer reto, ¿no? Porque es un reto individual que tiene que fortalecer el colectivo, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta, nos vamos dando cuenta que es complejo porque me paso 30 años de mi vida estudiando y tengo que regresar a la comunidad o tengo que trabajar fuera de la comunidad o me vuelvo una persona migrante o transeúnte o nómada o cómo estoy, ¿no? Así. Entonces creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos y sobre todo, no sé, es que nosotros seamos conscientes de que el quehacer académico está en nuestras manos, ¿no? Tenemos que atrevernos a soltar la pluma, ¿no? A hacer arte, a cultivar la tierra, ¿no? No sé, a lo que ya decía el compañero, ¿no? A seguir practicando el sistema de alimentación, ¿no? Que incluso en tiempos de pandemia ha sido la fortaleza. Para nosotros ha sido la fortaleza, ¿no? La medicina tradicional, ¿no? A los que ya nos dio COVID-19, o sea, ya sabemos que funciona la medicina tradicional, ¿no? Entonces creo que es interiorizar, ¿no? Vivir eso que se llama comunidad, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los aportes de las organizaciones sociales o de la comunidad? Pues son muchos, no sé, yo ahora puedo ver, o sea, que cada vez más hay organizaciones de indígenas, no solo de profesionistas, de simplemente indígenas, que están produciendo, ¿no?, conocimiento, que están trabajando para fortalecer culturalmente al pueblo al que pertenece, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, yo no pertenezco, bueno, tenemos una especie de asociación que es un seminario de cultura purépecha y somos purépechas que nos dedicamos a escribir, ¿no? Que producimos textos, ¿no? Ese es nuestro aporte, por un lado, ¿no? Pero también como comunera, como parte del pueblo, o sea, como parte del pueblo de Cherán, pues mi función, ¿no? O sea, es pues trabajar por el colectivo en lo que yo sé hacer, no sé, en lo que yo puedo hacer como comunidad, o sea, nosotros en Cherán como comunidad, ¿qué hemos aportado? No sé, ¿qué hemos aportado a las culturas, a los pueblos indígenas, a los descendientes de las culturas mesoamericanas? Creo que uno de los aportes más importantes ha sido el poder sustentar un movimiento indígena que rompe paradigmas en el México actual, ¿no? Así, y de que también tenemos derechos colectivos, que nosotros somos sujetos de dos tipos de derechos y que los tenemos que hacer valer, ¿no? Que no es fácil, que no ha sido fácil porque tenemos muchísimos focos y muchísimos campos que atacar, no solamente el político, ¿no? El educativo, el económico, el cultural, el académico, o sea, y en todos esos frentes tenemos que estar, ¿no? No es una tarea fácil, pero es posible, ¿no? ¿Cómo se sustentan estos movimientos sociales? Pues a través del conocimiento, a través de mirar hacia nosotros mismos, qué somos, qué tenemos como fortaleza, ¿no? Tenemos muchas debilidades como cualquier sociedad, pero tenemos muchas fortalezas, ¿no? Y en el caso muy particular, desde que inició el movimiento, yo estaba recordando cuánta producción bibliográfica ha salido de nuestro pueblo, pues mucha, ¿no? Pero producción bibliográfica hecha por comuneros, artistas, poetas, historiadores, médicos, profesores, o sea, profesores en servicio en el área de educación indígena, muchísima. Estaba recordando aquí, o sea, rápido me levanté a tomar, es una obra en lengua purépecha, es un poemario, ¿no? O sea, de un chico, Jesús Pedrosa, ¿no? Que ha producido este texto con poemas y narraciones de la comunidad, y está escrita en purépecha, en lengua indígena. Y se le ha buscado la forma de cómo publicarlo, y es un material que está a la mano, o sea, es nuestro, no sé, podemos producirlo. Estaba viendo otro, también está en lengua purépecha, se llama Recorriendo nuestro territorio. Y fue un taller que se hizo por parte de una asociación de ECA llamada y la comunidad de Cherán, no sé, en donde tuvimos que darles clases de territorio a los niños de la comunidad para que conozcan su territorio, ¿no? Y se plasmó toda la vivencia de ellos aquí, no sé, que recorrieron los sitios sagrados, el bosque, cómo se utiliza la medicina tradicional, cómo se corta un árbol, cómo se siembra la milpa, ¿no? Otro libro, es un atlas, le denominamos Atlas de Cheranqueri, y es una cartografía de la comunidad, desde mapas geológicos, hidráulicos, de vegetación, de sistemas climatológicos, de las tierras de cultivo, en fin. Y está escrito en lengua purépecha, como nosotros los de Cherán le ponemos nombre en purépecha al territorio, ¿no? Y no se lo puso esta generación. Históricamente, la gente de Cherán ha vivido aquí desde antes de la llegada de los españoles. Ese conocimiento se pudo plasmar en 2013 en un libro patrocinado por la comunidad, ¿no? En un atlas geográfico, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es qué producimos nosotros para nosotros mismos, ¿sí? Si este material nos sirve a nosotros, por supuesto que le va a servir a los purépechas de Cheranástico, a los de Carapan, a los de Santa Fe de la Laguna, a los soques en Oaxaca y Chiapas. O sea, podemos tomar ejemplos de qué están haciendo otras asociaciones, otras comunidades, ¿no? Para reforzar el conocimiento y su cultura, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Un geógrafo de la UNAM, un geógrafo del CINVESTAF, no va a tener este conocimiento que nosotros sí lo tenemos, ¿sí? Y que está en nuestras manos, pues realizarlo.
son proyectos que nacen de los comuneros y que se plasman aquí. Que sí tenemos pues problemas de patrocinio, cómo, de dónde agarramos dinero para financiarlo, pero incluso es posible. 2, 3 de estos libros que les acabo de mencionar fueron publicados con recursos de la comunidad. Y muchos así como de lo que ustedes en Oaxaca llaman tequio, ¿no? Así, nosotros aquí le llamamos jaropi, ¿no? Jaropicuano, que es lo mismo que hacer tequio. Entonces, hay que hacer tequio, hay que hacer jarospin en el campo de la academia, ¿no? Hay que llevarse sirecan, hay que vivir bien al campo de la creación del conocimiento, ¿no? Para que podamos vivir bien con este conocimiento que tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces, creo que pues hemos aportado en lo que está en nuestras manos, ¿no? Y eso es conciencia, ¿no? Eso es para quién escribo, para quién produzco, ¿no? Para quién, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de hacer lo que hago? ¿No? Creo que son preguntas que nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues debemos de tener presente, ¿no? Así, porque de lo contrario, pues estamos condenados a repetir lo que históricamente hemos hecho, ¿no? Así, darle más peso a lo ajeno que a lo propio, ¿no? Entonces, yo lo decía ayer en una plática que teníamos, incluso investigar, ¿no? Desde esta perspectiva y desde esta postura, ya es un acto político, ¿no? Ya es un acto de determinación y de decisión, ¿no? Así de poner al mismo nivel el conocimiento que generamos en los pueblos indígenas con el conocimiento que se genera en otro lugar, en una institución, en otra sociedad. Entonces, creo que tenemos un enorme papel en nuestras manos. Y es lo que yo podría mencionar. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, de esta manera estamos, digamos, culminando este inicio del diálogo, porque tenemos la firme expectativa de que pues este diálogo va a continuar. Solo me gustaría hacer como una recapitulación de temas que están planteando en esta segunda vuelta. La primera, que pues los tres participantes pues coinciden también, ¿no? Este diálogo entre las epistemologías comunitarias y las hegemónicas, pues no es si se puede dar o no, es que ya se ha dado, ¿no? Efectivamente, en contextos de desigualdad, ¿no? Porque es también un tema, pues, que es claro, todos lo hemos vivido, entonces sí se ha dado en un contexto de desigualdad, pero, digamos, quienes han tenido esa experiencia en empujar estos temas, pues han sido las propias comunidades, como ya lo mencionaban ustedes. Justo, digamos, la clave está en identificar cuáles de esos conocimientos pueden ser útiles para fortalecer las epistemologías comunitarias, para aplicarlas y lograrlo de esa forma, ¿no? Otro punto que también, pues digamos, de sus reflexiones me parece elemental, pues es el tema de cómo hablar de epistemologías nos lleva necesariamente al tema de ejercicio de derechos humanos, ¿no? Al tema básico de autonomía y libre determinación. O sea, mientras se tenga ese derecho, mientras se pueda vivir, la epistemología comunitaria pues va a estar ahí, va a mantenerse, va a desarrollarse, justo por todas estas experiencias que ustedes nos comentan, ¿no? Estamos hablando de comunidades que han luchado paralelamente en otros campos, y entonces esta epistemología que la están socializando, que la están planteando, no solo de manera escrita, sino de manera pues vivencial, de manera, digamos, gráfica, pues es parte también de esa fortaleza y esta autonomía que tienen las comunidades. Otro eje elemental que planteaba también el maestro Rafael, pues es el tema de las lenguas indígenas, ¿no? Las lenguas indígenas finalmente, usarlas y revitalizarlas, pues nos va a llevar a poder fortalecer también estas epistemologías comunitarias. Él lo comenta, ¿no? Y qué es lo que pues lo han planteado varias comunidades cuando pues muere una lengua indígena, pues se va todo ese conocimiento. Entonces es clave el uso de las lenguas indígenas. También Rafael nos recordaba
pues que este conocimiento se vive, que está presente, entonces tenemos también que recordarlo, tenemos que pensarlo de esta manera, porque justo el tema básico frente al COVID, que ya lo repitieron también Alicia, las plantas medicinales, el uso del temazcal, o sea, si llega un momento en el que ya no lo vivimos, ya no lo transmitimos, pues justamente ya pues la epistemología comunitaria va a perder también elementos ahí pues útiles pues para vivir, tener una vida digna. Y pues cerraríamos también con esta reflexión pues sobre el aporte de las asociaciones civiles, ¿no? Finalmente tener espacios donde las personas indígenas, las comunidades indígenas pueden encontrar alianzas para escribir o para transmitir estos conocimientos, pues es básica, ¿no? Las alianzas siempre han sido importantes, como ya lo dijeron, ¿no? A través de pues diálogos respetuosos y también en la medida de lo posible, pues que sean antirracistas, como también es parte de este panel, ¿no? Visibilizar este tema. Pues esto nos va a llevar también a que podamos, pues podamos mantener este pluralismo epistémico. Entonces, pues agradecerles el tiempo, agradecerles pues también la amabilidad de compartir estos conocimientos, estas experiencias, comentarle pues al público que nos escucha, que pues como lo enfatizamos, este diálogo pues va a estar pues de manera permanente, entonces pueden ustedes escribir algunas preguntas específicas a través de pues los medios que se encuentran disponibles del CEPIADET, y a través de ellos también vamos a vincularnos con los compañeros, con la compañera que el día de hoy nos compartió su experiencia. Y bueno, también pues invitarlos a que puedan acceder a la página del CEPIADET para conocer tanto el trabajo que se realiza, como también para pues este panorama del COVID, también puedan acceder a materiales que están traducidos a diversas lenguas indígenas. Nos encuentran en el Facebook como CEPIADET y en el Twitter nos ubican también como @CEPIADET. La página es www.cepiadet.org. Y bueno, pues les agradecemos el tiempo nuevamente y nos escuchamos en el próximo webinario. Muchas gracias. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC-CEPIADET presentó la investigación desde las asociaciones civiles, nuestro derecho a construir y mantener otras epistemologías. Hasta la próxima.